Estados Unidos está en semifinales de la Copa Oro y en este video vamos a conversar sobre las intimidades en el partido contra Costa Rica, las cosas que hay que ver en la cancha y fuera de la cancha con respecto a este encuentro y a discutir sobre el papel de Costa Rica en el final de este partido. Así que Mario González, pongámonos cómodos todos porque es momento de analizar el Estados Unidos 2, Costa Rica 2, victoria por penales para los de Mauricio Pochettino 4-3. Bueno, la verdad es que hasta cierto punto pensé que los Estados Unidos iban a caer. Es más, estuvieron básicamente a puntico de que esto ocurriera, de que incluso tenían a las puertas, tenían la eliminación acá. ¿Por qué? Porque en penales pudieron haber caído, porque empiezan perdiendo un partido. Además de eso, tenían estadísticamente hablando desde el 2014 que no podían remontar ningún encuentro por Copa Oro. Entonces, básicamente, si uno mira todas las cartas que tenía Estados Unidos para para poder sobrellevar el resultado y ganar con la entereza y con el ímpetu con el que ganaron, incluso te diría que es hasta sorprendente, porque si uno pudiera saber para dónde iba a caer la moneda, uno pudiera llegar a decir que estuvo más del lado de Costa Rica de haberse llevado el partido o la llave que del mismo Estados Unidos. Porque, a ver, hay un asunto que quiero tocar antes de que tú entres, voy a hacerlo muy rápido, es de Maximilian Armstead, el lateral izquierdo del Columbus Crew, el amigo de Nicolás Heigen, el portero de Guatemala, con el que ya he hablado anteriormente. Este caballero tuvo la mala suerte de hacerle la falta a Vargas para que Calvo marcara el 1-0 de Costa Rica. Y a pesar de que le hace la falta, que fue una falta que todo el mundo la vio, fue un penal más grande que una casa, Maximilian tuvo la entereza de seguir jugando con buena forma, con buena cabeza, concentrado en el asunto, y no es solamente que marca la asistencia para que meta gol Diego Luna, que no es el delantero mexicano, es un jugador del Real Salt Lake. Y además de eso, marca el 2-1, un gol muy bonito que le hacen, que le abren por la parte de la izquierda, y él, siendo lateral izquierdo, incluso le pega de derecha y le pega de manera sorprendente. Entonces, si el fútbol te da revancha, yo creo que este día pudieras poner la cara de Maximilian Afton en esa foto. De verdad, qué gran partido del lateral izquierdo, y yo creo que es uno de los grandes que se salvan de la selección de Pochettino, que a veces, y si me permites decirlo, y voy a ser un poco polémico, hay mucha más polémica sobre los que no quieren estar que los que están ahorita disputando la Copa Oro. La verdad es que sí, y de todas maneras he de decir que una selección estadounidense que podríamos decir que es la B porque no están varios jugadores importantes, no está mal al mismo tiempo los que estamos viendo, porque al final dentro del nivel de Copa Oro, que sabemos el nivel que hay en CONCACAF, está teniendo una buena participación. Quiero destacar también al portero Matthew Freese porque en la tanda de penales fue como ver a un clon del Dibu Martínez. Y no Sí, es por la calidad de las atajadas, que también, porque atajó muy bien en la tanda de penales, sino por la actitud. por la actitud, cómo celebraba, por cómo le gritaba las atajadas a los rivales. Entonces en ese tipo de juego, en tanda de penales, sabemos por el Dibu que es bastante influyente, que es importante. Y este tipo lo tiene. Al menos en este partido lo tuvo. Obviamente hay que ver si le grita los penales y se los ataja de la misma forma que lo hizo contra Costa Rica a Alemania. Pero para poder haber eso, tiene que jugar Estados Unidos el Mundial contra Alemania y llevarlo a penales.
Por eso es que la única muestra que tengo de Freeze atajando penales fue en este partido y me recordó mucho al Dibu Martínez por esa razón. Lo cual no me sorprende porque no me extrañaría que los porteros ahora salgan con ese gen, con esa vena competitiva y con esas ganas de incomodar al rival. Volviendo al partido, la selección costarricense no estuvo en, digamos, la posibilidad de ofender a Estados Unidos durante gran parte del primer tiempo. De hecho, les llega el gol por el penal ocasionado en el área de Estados Unidos que termina convirtiendo Francisco Calvo. Y ese es el gol que le da de alguna manera cierta tranquilidad a la selección costarricense. Eso es importante porque al final, viste que cuando no tienes la capacidad de encontrar los goles mediante el juego y los encuentras mediante una pelota parada, un penal, te cambia el partido por completo. Porque más allá de que Estados Unidos venía dominando y se entendía que iba a ser Estados Unidos la que iba a dominar el partido, la que iba a atacar recurrentemente, la que iba a incomodar a Costa Rica, no es lo mismo a, digamos, como entender esa situación o vivir esa situación con un gol a favor que 0-0. Con un gol a favor defiendes con un poco más de confianza, un poco más de concentración porque tienes la ventaja. Y Costa Rica estuvo gran parte del partido soportando eso. De hecho, si fijamos las estadísticas, Estados Unidos completó 18 tiros, de los cuales 4 fueron a puerta, tampoco fue mucho. 7 tiros de Costa Rica, 3 a puerta. Creo que habla mejor de Costa Rica en lo que se refiere a la definición. Un equipo dirigido por Miguel Herrera, que es un entrenador que tiene bastante experiencia también en panorama CONCACAF. Entiende perfectamente la confederación y la ha jugado en diferentes equipos, tanto en selecciones nacionales como en clubes. Que esté el Piojo Herrera, creo que le daba un plus a la selección de Costa Rica, que al final en los últimos momentos no supo tener la personalidad suficiente para avanzar. Porque en la fase de los penales se notó bastante que los nervios, que la tensión, que la presión le pegó a la selección costarricense y jugó a favor de un equipo de Estados Unidos que tenía ganas de pechearla, sinceramente. Tenía ganas de fallar, tenía ganas de equivocarse, pero el portero no los dejó. Matthew Freeze atajó de todo. Si no, Estados Unidos estuviera bastante lejos. Igual que Keylor Navas. Keylor Navas, por otro lado, fue uno que sostuvo a Costa Rica hasta donde más pudo. Pero es que Keylor Navas no te va a atajar todo, no te va a cobrar los penales también. O sea, te tiene que atajar los penales, pero no le pidáis que los cobre porque nada más podría cobrar uno y el resto de compañeros seguirían fallando. Porque, claro, también se encontraron en esa situación de penales jugadores jóvenes, poco expertos, que claramente se vieron intimidados por el buen desempeño de Matthew Freeze y después por la falta de experiencia en este tipo de situaciones. Además de que la experiencia de Keylor Navas sí estaba ahí e incluso fue el causante, vamos a decir así, que Tolkien, el del Kiel de Alemania, fallara su penalti porque acuérdense que Sebastián Berhalter la mandó a la fila 36. Pero si no es por Keylor Navas, muy probablemente Tolkien la hubiese metido. Además, en el partido, yo no sé si para las personas que no vieron el partido, él mismo hizo que Malik Tillman pelara su penalti en el primer tiempo, creciendo una vez más la leyenda de Keylor Navas, que es probablemente el mejor arquero que ha nacido en tierra tica en alguna vez en la existencia del fútbol. Y entonces, si vamos a ver quién marcaron los penales: Tyler Adams del Bournemouth, el Malik Tillman del PSV, Anthony Freeman, que por cierto juega en Estados Unidos, pero tiene una historia curiosa porque su padre fue receptor de la NFL, en tal caso de que me pareció curioso decirlo. Y Downs, que juega en Alemania también, juega en el Köln. Entonces son jugadores que tienen experiencia, son jugadores que tienen roce futbolístico, roce europeo, que saben cómo jugar estos partidos. Y a pesar de que tenían todas las posibilidades y hasta el olor, porque dio hasta acá el olor de que querían pecharla, de que querían fallar, de que estaban miedosos, a pesar de eso tuvieron en el
en el arquero del New York City FC todas las posibilidades para mantenerse. Muy probablemente si Freeze no hubiese estado tan frío como dice su apellido, muy probablemente Estados Unidos se hubiese ido a su casa viendo el certamen por la televisión. Ese es el detalle. Y creo que ahí es donde la selección estadounidense termina triunfando. Porque incluso con un equipo B, con un equipo que no tiene tampoco a los jugadores titulares de siempre, termina sobreponiéndose en este tipo de casos. Y no podemos subestimar que la selección estadounidense gane una tanda de penales con estos jugadores que están, no todos, porque obviamente Richards, Tim Ream y Tyler Adams son titulares, pero la participación de Armstead, la participación de Freeze, la participación de Diego Luna, Luca de la Torre también tiene experiencia, pero igualmente en este tipo de situaciones no era titular constante. Malik Tillman, que ha tenido un muy buen torneo, y Sebastián Berhalter, que es el hijo de Greg Berhalter, jugador histórico de la selección estadounidense, que es uno de los que falla el penal. Y que Estados Unidos siga viva a pesar de que Berhalter falló el penal, también seguramente le va a servir a él para progresar y demostrarse mucho mejor. Quizá en la próxima tanda de penales Berhalter la agarra y lo clava en el ángulo. Uno nunca sabe. Pero bueno, ese es el análisis de Estados Unidos contra Costa Rica. Le va a tocar jugar contra la selección guatemalteca en las semifinales de la Copa Oro. Y obviamente nosotros vamos a estar aquí para contarles cómo le fue a cualquiera de las dos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos encontramos en el próximo video.